Mucho gusto, vamos a hablar pues. Nuestro amado y misericordioso Padre que moras en lo más sublime de los cielos, pero también estás cerca de cada uno de nosotros, como dice tu palabra, está tan cerca que aún palpando podemos sentirte junto a nosotros. Por eso, con confianza venimos al trono de tu gracia para poner en tus manos la programación de esta tarde y noche. Bendice tu palabra, bendice la meditación que tendremos. Por favor, envía tu Santo Espíritu para que llene a todos los que estamos conectados en esta plataforma y de manera especial que me utilices según tu santa voluntad, que sea un instrumento en tus manos y pueda dejar un mensaje de consuelo, de paz, de esperanza, querido Dios. Todo esto te suplico sin méritos algunos, sino confiando en la sangre y el sacrificio de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia, pastor. El tiempo es suyo a partir de este momento. Que Dios le bendiga y pueda hablarnos a todas, a nuestros corazones, y nosotros podamos disponer nuestra mente y corazón para poder comprender el mensaje que Dios quiere regalarnos esta tarde o esta noche ya. Gracias, hermana Yolanda. Bien. En el nombre del Señor, en esta noche, vamos a continuar con nuestra temática sobre el perdón. Hoy tenemos pues el tema, el perdón trae libertad, ¿no? Bien, vamos a recordar brevemente un pasaje de la vida de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 18, los versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces que pecara mi hermano contra mí, yo tendré que perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Qué interesante diálogo. Pedro, como siempre, era un alumno muy aplicado, ¿no? Se acercó al maestro porque quería saber hasta cuántas veces debía perdonar a su hermano si pecaba contra él. Se dice que entre los judíos, los sacerdotes, los fariseos, había una regla. Se debía perdonar hasta 5 ofensas. Pedro, al sugerir 7, pensó que había superado esa regla, pero Jesús le sorprendió y le dijo, no solo 7, sino hasta 70 veces 7. La pluma inspirada en la matutina Alza tus ojos, al comentar este acontecimiento nos dice lo siguiente. Si el Señor tratara a la familia humana como los hombres se tratan entre sí, ya habríamos sido consumidos. Pero Él es longánime, de tierna compasión, que perdona nuestras transgresiones y pecados, y cuando lo buscamos de todo corazón, lo hallaremos.
Qué interesante, ¿no? Los preceptos judíos imponían a los hombres el deber de perdonar hasta 5 ofensas. Y Pedro pensó que al sugerir 7 veces, había alcanzado con ello el límite de la paciencia humana. Pero Jesús le hizo comprender que quienes tienen la mente divina y están imbuidos del Espíritu Divino, otorgarán el perdón sin límites. El plan y fundamento de la salvación es el amor y es el principio que debe gobernar a la familia humana. Dios nos da el ejemplo, como vimos la semana pasada, que Él envió a Cristo y estuvo en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y Jesús, a la pregunta de Pedro, le hace ver que el perdón no debe tener límites. Si Cristo limitara, continúa diciendo la matutina, si Cristo limitara su misericordia, su compasión y perdón a un cierto número de pecados, ¿cuán pocos se salvarían? Pero la misericordia de Cristo, al perdonar las iniquidades de los hombres, nos enseña que debe haber un perdón abundante para las ofensas y pecados de nuestros prójimos. Qué hermosa reflexión nos presenta aquí la pluma inspirada. Sí, porque esto es importante. Si aún en el mundo la ciencia, analizando uno de los más grandes problemas psicosomáticos de la humanidad, ha encontrado que uno de los problemas más graves que causa enfermedades es la falta de perdón, es decir, esa raíz de amargura, ese enojo, ese resentimiento que envenena nuestra sangre. Por lo tanto, el concepto de perdón, según la psicología, es el siguiente: perdonar es renunciar a cualquier exigencia de resarcimiento por la ofensa hecha o dolor causado de parte del ofensor. Qué interesante concepto, ¿verdad? Perdonar es renunciar a cualquier exigencia de resarcimiento. Es decir, no, es que él me ofendió tanto que tiene que pagar, tiene que sentir lo mismo que yo siento, tiene que sentir el dolor que yo siento. Y eso no está bien. Eso ya no sería perdón, se llamaría venganza. Por eso, la palabra de Dios tiene también su consejo sabio, inspirado por el Espíritu Santo, y aquí vamos a ver en Romanos capítulo 12, los versículos 17 hasta el 21, el apóstol Pablo escribió: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, es decir, de todos los seres humanos. En lo posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿De quién depende el tener paz con todas las personas que nos relacionamos? ¿Depende de que el otro se porte bien? ¿Depende de que el otro cumpla sus promesas? ¿Depende de que el otro no me ofenda? ¿No me haga perder la paciencia? No. En cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol. Es decir, el asunto está en mí.
no en la otra persona. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En otras palabras, nosotros somos pacificadores, no somos conflictivos. Debemos ser pacificadores. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el siguiente versículo. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no tenemos que nosotros reclamar o exigir que la otra persona venga, se arrodille delante de mí y me pida perdón. Entonces sí le voy a perdonar. No. Así no es como Dios nos aconseja a través de su palabra. Él dice, déjenme a mí. Yo soy el que tengo que pagar a cada uno según sus obras. Al contrario, dice Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahora, esto no es fácil, desde luego. No es fácil que tú te apiades de tu enemigo, porque lo que más quieres es que él siente el dolor que tú sentiste cuando él te ofendió. Pero ¿qué dice Pablo? Actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Ah, qué bueno, si es así, sí. No, no, tampoco así. Lo que está queriendo decir Pablo es que si tu enemigo no te pide perdón, no se arrepiente, entonces es su problema. La ira de Dios lo alcanzará. Pero tú has aliviado tu conciencia, has aliviado tu corazón herido y estarás en paz. Y termina el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, mis hermanos, porque el odio es una trampa de Satanás. Recordamos a Caín y Abel. ¿Qué fue lo que les llevó a Caín a cometer semejante crimen de matar a su propio hermano, derramar su propia sangre? El odio. Y a pesar de que Dios le advirtió y le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hubieras hecho lo bueno, estarías contento. Pero como no has hecho lo bueno, ahora tienes un problema. El pecado está a la puerta acechándote como un león hambriento, pero tú puedes dominarlo. El problema está en ti. Tú decides. Le das cabida al odio, al enojo, al resentimiento, o lo desechas y te quedas en paz. Satanás crea problemas entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos. Provoca malos entendidos para crear discordias y resentimientos que luego se transforman en pleitos que dividen amigos, esposos, familias, y así es como se van formando las guerras. Primero, las pandillas en las calles, luego las separaciones, las guerras entre los países vecinos por un malentendido. Si los malos entendidos se solucionaran a tiempo, si estuviéramos dispuestos a perdonar
las ofensas en su mismo comienzo y cumpliéramos el mandato del Señor Jesús, la situación sería diferente. ¿Cuál fue el mandato del Señor Jesús? O consejo, mejor. Veamos Mateo 5, 38 al 42. Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Muchos se quedan hasta allí. Pues ojo por ojo, diente por diente. ¿Tengo que desquitarme? No. Pero yo os digo, dijo Jesús, no resistáis al malo. Antes, al que te golpee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué difícil, ¿verdad? Al que te quiera poner pleito y te quita la ropa, déjale también la capa. Al que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ese fue el consejo del Señor Jesucristo. Y consejo que se vuelve un mandamiento si queremos vivir en paz con nuestro prójimo, pero mayormente con nosotros mismos. Porque el enojo, el resentimiento, hace crecer la raíz de amargura que nos hace sufrir. Además, añadió Jesús en los versículos 43 al 45, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos e injustos. Queremos ser llamados hijos de Dios y que sea no solo de nombre, sino en realidad hijos de Dios. Amén. Pues aquí está el consejo. Este es el consejo. Nada fácil, pero como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que mi hermana, mi hermano, libérate de esa prisión emocional que te atormenta. No es el que te ofendió quien te atormenta. En realidad no. A lo mejor ni cuenta se dio cuánto daño te hizo. Sino que tu enojo, tu ira, tu resentimiento, tu deseo de venganza es lo que te tiene prisionera o prisionero. Por lo tanto, en el nombre del Señor, libérate y serás feliz. Perdónate, perdona y tendrás paz. Porque el peor error es esperar que quien te ofendió venga a humillarse y pedirte perdón. No, eso no va a ocurrir. Puede que ocurra de vez en cuando, pero a lo mejor ese arrepentimiento no es sincero, es solo por cumplir. Si fue un hermano de la iglesia, a lo mejor porque quiere tomar la Santa Cena, viene y te pide perdón, pero es solo por ese interés. ¿Cómo sabes si es sincero? Por eso, como vimos la cita bíblica anterior, demos lugar a la ira de Dios. Solamente perdona. Porque si esperas que esto suceda,
Vamos a suponer, el que te ofendió vino, te pidió perdón, pero ahora, ¿qué va a ocurrir en tu interior? En tu fuero interno va a levantarse un espíritu de venganza, porque tendrías el control para ponerle condiciones, reclamarle, en fin, y hacerle sufrir por lo menos un poquito, y entonces te sentirás satisfecho. Pero no, eso no te va a hacer nada bien. Es mejor que perdones aunque no te pidan perdón. Y si te piden perdón, perdona de corazón sin reclamar nada. Entonces sí tendrás verdadera paz. Tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Recordemos la cita de Colosenses, ¿no? Y quiero ahora tocar una carta que fue escrita el 29 de enero del año 1895 por la hermana Elena de Huay, dirigida al hermano Hardy. Dice así: pero la misericordia de Cristo al perdonar las iniquidades de los hombres nos enseña que debe haber un perdón abundante para las ofensas y pecados de nuestros prójimos. Que nuestros prójimos cometan contra nosotros. Cristo dio esta lección a sus discípulos para corregir los males que enseñaban y practicaban por concepto y ejemplo, por precepto y ejemplo, los que interpretaban las escrituras en aquellos tiempos. El principio que impulsó a Cristo al tratar de recuperar a la familia humana mediante el plan de salvación es el mismo que debe impulsar a sus seguidores en su trato mutuo cuando se relacionan en la iglesia. La lección había de impresionar también sus mentes con el hecho de que no podemos alcanzar el cielo por nuestros propios méritos, sino solamente a través de la maravillosa misericordia y paciencia de Dios que nos son ofrecidas en una forma que no podemos igualar. El hombre puede ser salvo únicamente por medio de la maravillosa paciencia de Dios al perdonarle sus muchos pecados y transgresiones. Pero los que son bendecidos por la misericordia de Dios debieran manifestar el mismo espíritu de paciencia y perdón hacia los que constituyen la familia del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos dificultades con nuestros hermanos? Porque en la iglesia vienen de toda clase de personas, con diferentes caracteres, con diferentes temperamentos. Hay hermanos que son tan sensibles como un tumor que está a punto de reventarse, que si lo tocamos, inmediatamente sale pus. Pero hay otros hermanos que son tan duros como los callos, ¿no? Por más que los presionemos, allí se quedan y están allí. No hay problema. Hay hermanos que son como la carretilla, si no lo empujas, no camina. Pero hay otros hermanos que son como carros sin freno. Tenemos que estarles deteniendo, poniendo tranca para que no corran. Y así. Entonces, si nosotros no entendemos que estamos en medio de diferentes temperamentos y caracteres,
Si queremos que todos sean como nosotros somos, no vamos a poder vivir en paz. Para vivir en paz y ser buenos hermanos, buenos cristianos en la iglesia, entonces tenemos que pedirle al Señor mucha paciencia, como Él la tiene con nosotros, para así también aceptar a los hermanos como son, con todos sus defectos, pero también con sus dones, con sus habilidades, con esas cosas bonitas que tienen los hermanos. Vamos a analizar algunas ofensas que causan mucho dolor y amargura. Hay ofensas que provienen de nuestros seres cercanos, nuestros familiares, hermanos, primos, padres, nuestra pareja. Y eso nos duele tanto, porque el mayor dolor es que venga de aquellos que amamos y esperamos que nos amen, vienen las ofensas y allí nos sentimos tan defraudados. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. En Mateo 10:36, Jesús dijo: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué podemos decir a esto? Claro que este texto bíblico está citado para el tiempo del fin, cuando venga la persecución, nuestros familiares que no son convertidos se volverán nuestros enemigos, ¿no? Pero también puede ser que el enemigo se valga de este pasaje para hacernos tener conflicto en nuestra familia, con nuestros parientes tan cercanos a nosotros. Porque él sabe, Satanás sabe, que nuestros familiares más cercanos, cuando nos ofenden, nos causan un dolor terrible. Si nuestros padres no nos creen a nosotros, nos creen a los chismosos vecinos, nos le creen más. Y hablo a los jovencitos, ¿no? Que tienen muchos problemas con los padres porque viene la vecina chismosa y viene a decirle: vea, su hijo está haciendo tal cosa, y el hijo quiere razonar con el padre, con la madre, explicarle que no fue intencional, pero no. Más le creemos a ese chismoso que vino a contarnos lo que le convenía, porque a lo mejor no le tiene buena voluntad a nuestro hijo, y entonces nuestros hijos se sienten tan mal, que muchos buscan el suicidio, buscan refugio en las drogas, en el alcohol, se unen a esos grupos de pandillas y todo porque nosotros como padres no les dimos la confianza a nuestros hijos. Y eso es tan doloroso y esos hijos crecen y cuando son adultos siempre se acuerdan de esos pasajes dolorosos que tuvieron en la familia. Y no debe ser así. Que nuestros propios hermanos de sangre nos desprecien. ¡Uy, qué dolor! ¡Qué dolor! Pero gracias a Dios, la Biblia dice que hay amigos que son más que hermanos. Y allá tenemos que ir a refugiarnos, no nos queda otra. Refugiarnos en Cristo, que es el mejor amigo.
El patriarca Job escribió con respecto a este asunto, porque él mismo lo sufrió personalmente. En el capítulo 6, verso 15 y 16 dice: pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasaron como corrientes impetuosas sobre mí, como corrientes que estaban retenidas por la helada y cubiertas por la nieve. Qué terrible esos aluviones que vienen y destruyen todo a su paso. Y Job sintió que sus propios hermanos fueron así. Cuando él estuvo en apuros, todos se volvieron contra él. Todos le echaron la culpa a él. El salmista David también pasó esta triste experiencia. En el Salmo 69:8 dice: he venido a ser un extraño para mis hermanos, como un extranjero para los hijos de mi propia madre. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Pero Jesús nos enseñó a perdonar. En Lucas 23:34, aún cuando le estaban clavando los clavos en sus manos y sus pies, él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, si para nosotros es difícil perdonar porque sentimos que todavía nos sangran las heridas que nos causaron, pidámosle a Jesús que nos enseñe cómo es posible perdonar aun cuando nos estén causando heridas. Las ofensas entre los hermanos de la fe. No es nada extraño que haya dificultades entre hermanos de fe, ya que a Satanás le conviene que haya discordias entre los creyentes, pues él lleva la consigna: divide y vencerás. ¿Se han oído eso, verdad? Divide y vencerás. Claro, cuando estamos unidos, orando, cantando, el diablo no puede hacer nada. Pero si estamos en discordia, entonces él tiene la victoria sobre nosotros que estamos en conflicto. Recordemos el pasaje de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, no somos enemigos, somos hermanos en la fe. Nunca encontramos a dos personas exactamente iguales, escribió la hermana White. Entre los seres humanos, como en las cosas del mundo natural, existe la diversidad. La unidad en la diversidad entre los hijos de Dios, la manifestación de amor y tolerancia a pesar de las diferencias de posición. Este es el testimonio de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Esto está en la matutina Cada Día con Dios. Sigue diciendo la pluma inspirada: la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otro. Son en mente, propósito y carácter como una sola persona, aunque sin perder su individualidad. El hombre, al someterse a la ley de Dios y participar de su espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. El hombre es completo en Cristo Jesús
mediante la obra del Espíritu Santo en su mente. La unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe que obra por el amor y purifica el alma. ¿Debemos poseer el Espíritu de Cristo o no seremos suyos? Cuán importante, hermanos, si sentimos que hay división, discordia, ¿qué debemos hacer? ¿Reclamar? No. Debemos ir a Cristo. Él es el único que nos puede poner en paz. Porque en la unidad está la fortaleza, pero en la división está la debilidad. Mientras más íntima sea nuestra unión con Cristo, más íntima será nuestra unión con nuestro prójimo. La discordia y el desafecto, el egoísmo y el orgullo están luchando por la supremacía. Estos son los frutos de un corazón dividido y abierto a las sugerencias del enemigo de las almas. Satanás se goza cuando puede sembrar las semillas de la disensión. De manera que no queda la solución en buscar que nos vengan a pedir perdón, sino en perdonar libremente y orar unos por otros para ser sanados, como dice Santiago. Y quiero, para terminar, tocar un punto que es muy delicado y el más doloroso, el más difícil de curar, de sanar. Una persona que ha sido abusada sexualmente, ya sea en su niñez, en su juventud y aún en la edad adulta, es una persona que queda con un trauma muy difícil de superar. El abuso sexual a cualquier edad deja traumas y consecuencias emocionales difíciles de superar, y más si el abusador es un familiar, un amigo de confianza. ¿Por qué? Porque en esos casos la familia, los padres de la víctima están más dispuestos a creerle al familiar adulto o al amigo que al niño o la niña que fue abusado. Por lo tanto, este abusador quedó sin castigo, sigue visitando la casa de la víctima como si nada hubiera hecho, sigue recibiendo la confianza de los padres y demás familiares de la víctima. Muchas de las víctimas son hasta amenazadas para que no denuncien. Y si se atreven a denunciar, no les creen porque el abusador se muestra ante todos como un angelito. Esto incrementa en la víctima un sentimiento de dolor e impotencia que preferiría la muerte. Sin embargo, puede que entre los familiares o amigos
hay alguien que le comprenda, que acepte el dolor de la víctima, que esté dispuesta a solidarizarse con ella y ayudarle, brindándole su amistad incondicional. Esto ayudaría mucho a la víctima. Pero no debe quedar solamente allí. Esta persona, esta buena amiga o buen amigo, si es posible y necesario, debería llevarle a que reciba terapia psicológica con un profesional de confianza, de ser posible cristiano. Porque estos traumas no salen, no se superan. No es fácil salir de esta situación con simples consejos. No. Tiene que haber un tratamiento. Tiene que haber un proceso de sanación. Claro, el mejor médico es Cristo. El mejor psicólogo es la Biblia. Pero es necesario un profesional que ayude a la víctima a sanar esa herida, porque es una herida que está supurando pus y puede convertirse en un cáncer mortal. El consejo espiritual es que la víctima entregue todo ese dolor a Cristo. Solo Él puede aliviar y quitar ese dolor. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la pluma inspirada en la matutina Maranata, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objetivo consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Si seguimos alimentando esa raíz de amargura, no vamos a ser salvos. Busquemos la solución, vayamos al Señor Jesucristo, que Él nos libere. Y cuando seamos liberados, démosle la gloria al Señor, cantémosle una alabanza y avancemos sin mirar atrás. Porque si miramos atrás, recordemos a la mujer de Lot. Pero no sigamos cargando ese peso de los recuerdos de las ofensas causadas. Se dice en la literatura que un alumno que era como Pedro, ¿no? Siempre apegado a su maestro, le dijo, maestro, tengo un problema, ¿qué puedo hacer? Usted el otro día habló que es necesario perdonar, pero yo no puedo perdonar. Siempre me estoy acordando de las ofensas que me han hecho mis amigos, mis parientes, mis hermanos. Todo el mundo me ha hecho sufrir y yo no puedo olvidar. El maestro le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Consíguete unas alforjas. Ustedes saben lo que son las alforjas, ¿no? Son 2 bolsas que se cuelgan en los hombros, una a la espalda y otra delante al pecho. Y dijo, en esas alforjas vas a poner
una papa por cada ofensa que te han hecho. Y las vas a cargar hasta cuando sientas la necesidad de quitártelas. Solo cuando hayas perdonado todo y te hayas olvidado de las ofensas, allí vas a poder quitarte esas alforjas. Así que el alumno hizo lo que el maestro le dijo. Pasaron días, semanas, ya iba cerca de un mes y las papas comenzaron a podrirse y a oler mal y ya con el peso no aguantaba. Y fue otra vez al maestro y le dijo, maestro, ya me pesa esto, ¿qué hago? ¿Ya pudiste perdonar lo que te hicieron? ¿Ya olvidaste las ofensas? Si no has olvidado las ofensas, no te las puedes quitar. Deja que las ofensas se te vayan de la mente y del corazón, entonces te puedes quitar las alforjas. Recordemos que perdonar es renunciar a cualquier exigencia de resarcimiento por la ofensa hecha o dolor causado de parte del ofensor. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén, que todos podamos aquí tener esa experiencia. Yo no sé cuántas hermanas o cuántos hermanos de los que estamos aquí necesitamos perdonar. Pastor, ¿es fácil perdonar? A veces, como decía su merced, hay unas situaciones en que sí, pero ¿qué tan difícil es perdonar y cómo podríamos empezar a dar ese primer paso? Solo con la ayuda de Dios. Personalmente, humanamente es difícil. No estamos capacitados para eso. Entonces, qué importante, solos no lo podemos hacer. Necesitamos acudir a Dios para que Él nos capacite para poder descansar en Él y dejar esa carga a Él. El pastor decía algo y es, Dios no limita su misericordia ni su perdón, ¿no? Si fuera así, muchos ya estaríamos completamente fuera de esa posibilidad de esa vida eterna. ¿Por qué será que el ser humano sí limita? Si nos limitamos a ser misericordiosos, a perdonar y a ser bondadosos. Así es, lamentablemente, el ser humano siempre, como decíamos en la reflexión, pues, primero condicionamos para perdonar. Segundo, aparte de la condición, siempre queremos algún... Se le fue el audio, pastor. Sí, exigimos algún resarcimiento de parte del ofensor para sentirnos satisfechos. Y aún así es posible que ya no volvamos a ser los mismos con la persona que nos ofendió. Claro que dependiendo de las circunstancias y de la ofensa hecha, si es entre hermanos de la fe, el punto es que si perdonamos, tenemos que seguir como si no hubiera pasado nada, dándole siempre, digamos, la atención que se merece nuestro hermano, nuestra hermana, porque si nos distanciamos, ¿qué va a pasar cuando estemos en el cielo? ¿Vamos a seguir evitando encontrarnos con el hermano? No podemos hacer eso, ¿verdad? No. Así. Entonces, recordemos que el consejo bíblico y de la pluma inspirada es que aquí debemos vivir como si ya estuviéramos en el cielo. Dios nos ayude. El pastor dijo algo importante que estaba leyendo y leía algo que me llamó mucho la atención, porque decía, el resentimiento envenena la sangre. Y muchas veces cuando la sangre está envenenada, está enferma, está intoxicada, atrae una cantidad de enfermedades a nuestra vida y entonces eso que dice el Ministerio de Curación, la sierva del Señor, usada por Dios, que el 90% o más de las enfermedades
empiezan en nuestra mente porque quizás falta perdonar, porque quizás falta sanarnos de muchas cosas, empiezan a enfermarnos. Y me llamó mucho la atención, el resentimiento envenena nuestra sangre. He aquí quizás el resultado de muchas enfermedades. Pastor, alguna vez cuando yo estuve en Ecuador escuché una historia de una situación que vivió su merced y se supone que lo habían ofendido, pero me llamó mucho la atención porque allá decían que hay algo que le había llamado, era que su merced le pidió perdón a la persona que lo había ofendido por lo que por lo que su merced haya hecho sin darse cuenta para que él lo ofendiera. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Recordemos en la conferencia anterior, tocamos un pasaje de Mateo capítulo 5 que decía, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿por qué puede mi hermano tener algo contra mí? Porque yo he causado eso. Anda, reconcíliate con tu hermano y luego ven a presentar tu ofrenda. Es el consejo bíblico, ¿no? Entonces, no es fácil, desde luego, pero si un día queremos estar en las mansiones celestiales, como decía el apóstol Pablo, en cuanto dependa de nosotros, debemos vivir en paz con todos. Hay una sola pregunta, pastor. Hola, Sí. buena noche, hermoso tema. Mi inquietud frente al tema del pastor es que todo debe de ser igual que antes, como si nunca hubiese pasado. ¿Y qué pasa con las consecuencias? Porque después de que se rompe una porcelana, nunca será igual, así se la pegue. Bueno, como dije yo, dependiendo de la situación, desde luego, ya la confianza que es más, lo más sensible, es la que se rompe, ¿no? Pero la relación entre hermanos de la fe debe seguir siendo igual. Cuando tú le des la mano a tu hermano al salir del culto, dale con sinceridad. No le des por cumplir con el requisito, porque es un requisito y si no le doy la mano me llaman la atención. No, no. Dale la mano con sinceridad, pero ya no sigas confiándole tus problemas, ya no le hagas tu amiga de confianza para contarle tus problemas personales, porque a lo mejor te falló en eso. Tú le contaste algo y esa persona fue y contó a otro y contó a otro y así se propagó algo que tú, con confianza, esperando un consejo, le contaste a esa persona. Si esa fue tu experiencia, ya no le vuelvas a contar tus cosas íntimas, personales. Y por ejemplo, también en un abuso, ¿no? Una persona, una mujer, una niña que fue abusada, ¿cómo va a generar una confianza nuevamente o Ya entablar no, una desde relación luego. profunda con el abusador? No, Eso ya no es. no, ya Ujú, no. Sin embargo, tienes que liberarte perdonando tú, ujú. no atormentándote, no seguir cargando las papas podridas. Entonces, de hecho, ya no puede una persona que tuvo esa experiencia de abuso sexual seguir, darle la confianza a quien le abusó, no, de ninguna manera. Allí no funciona esto. Allí el perdón es para tu liberación. Qué bueno, eso es importante que quede claro, ¿no? Porque es eso, el perdón en esas situaciones específicas es para nuestra liberación, no tanto para volver a entablar o a construir una relación de confianza con alguien que agredió y que afectó, Claro. sino definitivamente es para nosotros vivir una experiencia de liberación. Así es. Eso es el punto. Sí. Muy bien, no sé si alguna hermana o hermano antes de que el pastor se nos vaya tiene una pregunta última porque le toca despedirse para pasar a la otra plataforma. Lo vamos Bueno, a retirar. una feliz noche para todos. Dios les Feliz bendiga. noche, Dios le bendiga, pastor. Feliz noche. Hermana Isabelita, un gusto, bendiciones. Quisiera compartir mientras a ver si le viene, es un 5 minutos larguitos del efecto
que tiene de cómo afecta el perdón a nuestro cerebro. Decepción, cuando estamos heridos, cuando nos sentimos dolidos por una persona que nos ha hecho algo que nos ha tocado, que nos ha desequilibrado emocionalmente, que nos ha hecho estar muy tristes o rabiosos. Entonces el efecto en nuestro cerebro es como un estado de estrés o depresión, ¿vale? Es decir, se altera nuestro cortisol, hay cambios fisiológicos, afecta a nuestra amígdala, ahora lo vemos más en detalle, y tenemos una reacción fisiológica que es muy similar a la del estrés o la de la depresión. Es decir, tiene un efecto energético, biofísico, social, un impacto impresionante en nuestra vida. Con lo cual, cuando vamos con esta carga y no hemos perdonado al otro, hay una frase, creo que es anónima, no sé exactamente el autor, que decía que el no perdonar es como tomar un veneno y esperar a que se muera el otro. ¿Vale? Nos morimos nosotros, que somos los que nos quedamos con ese odio, con esa rabia, con esa emoción. El otro puede que ni siquiera se haya enterado. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. El primer aspecto de cuando perdonamos es que hay un efecto fisiológico, que vamos a ver ahora con un ejemplo de un experimento, en nuestro cuerpo. La respiración, la tensión, la función de los órganos, todo ello se estabiliza, se normaliza cuando perdonamos a alguien, cuando perdonamos algo. Por otro lado, al soltar ese estrés, al estar más relajados, nuestro cerebro puede encontrar mejores ideas. La respiración es más tranquila, tenemos más oxígeno, los dos hemisferios están mejor conectados. Entonces vamos a encontrar más fácilmente respuestas, soluciones a los retos que sigan viniendo, referentes a esa persona o no. Pero entonces brindaremos claridad a esa situación para tomar la siguiente decisión, ¿vale? Entonces, primer paso es perdonar y perdonarnos, y desde esa calma, desde ese relax, ya tomar una decisión. Ok, esta persona ha hecho esto, me separo de ella, me busco otro lugar, o podemos seguir, construimos algo, la pregunto más, me involucro, ¿qué decisión voy a tomar, no? Y por otro lado, mejora la confianza en uno mismo y en los demás, puesto que muchas veces si nos decepcionamos o alguien nos engaña o nos hace algo que nos sienta fatal, se nos puede quedar un patrón de que si eso nos ocurrió una vez, nos puede pasar muchas más veces. Y eso puede desencadenar que finalmente tengamos desconfianza en la gente, o en el ámbito laboral o en el ámbito personal, que nos afecte para después otro tipo de relaciones. Entonces, si eso lo vamos limpiando, puliendo, pues tendremos más facilidades pues, a la hora de relacionarnos, no estaremos con esos rencores acumulados, ¿no? Que no tienen nada que ver con la persona que nos estamos relacionando en ese momento. Entonces, para hacer como una visión general de los efectos fisiológicos, lo primero que vemos es que el pensar en algo doloroso, han comprobado, aquí tenemos un ejemplo, un experimento, pero hay muchos más, todos llegan a la misma conclusión, ¿vale? Aquí tenemos el experimento de Charlotte von Eugen-Wittwelt, del Hope College de Michigan, y se hizo a 35 mujeres y a 35 hombres. Lo que se les expuso es a pensar en algo que habían vivido recientemente muy doloroso, una decepción, algo fuerte, ¿vale? Hay algunos ejemplos de una mujer que que ayudó mucho a su compañero, y después cuando el compañero fue a exponer ese trabajo a su jefe, ella tuvo que ausentarse ese día de la presentación, y el compañero, en lugar de decir que ya se había involucrado, le había ayudado muchísimo, en lugar de mencionarla, se echó el valor a él mismo, ¿no? Con lo cual el jefe le hizo una promoción para él y para ella no. Entonces ella se quedó súper disgustada con este dolor, ¿no? Pues asimilaron o analizaron diferentes tipos de decepciones, de depresiones, de angustias causadas por alguna persona, o sea, por alguna actuación, y que no habían sido perdonadas. ¿Okay? Entonces, cuando esas personas estaban en esa emoción, esta provocaba una activación muy alta en lo que es la amígdala, la ínsula,
que veíamos en otras, o sea, la amígdala siempre la hemos relacionado, ¿no?, con emociones muy fuertes, incluso con reacciones. También en la ínsula se veía una gran actividad que tiene que ver con la repugnancia o con la empatía, cuando algo nos resulta muy atractivo o también cuando, lo rechazamos a tope. Y el hipocampo, ¿vale? Porque estaban como buscando, o sea, aparte, esos eran 3 áreas, ¿vale? Hay muchas más que estaban activas, pero como 3 por excelencia, puesto que se buscan siempre asociaciones con otros dolores, con otros recuerdos, ¿vale? Y se memoriza muy rápidamente porque es una emoción fuerte. Además, esta activación se vio en el electromiograma que no solamente el corazón tenía una actividad más fuerte, más rápida, sino también la conductividad de la piel, es decir, la sensibilidad que nosotros tenemos, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, ¿vale?, aumentaba, había una gran activación. Por otro lado, también se vio la respiración acelerada. O sea, como veis, todos esos son diferentes factores típicos del estrés. Y aumentaba la segregación de cortisol. Todo esto al pensar en el dolor, ¿vale? Porque el dolor psicológico tiene un efecto casi como si fuera el físico. Y eso nos genera un estrés. Nos genera un estado de alerta, de defensa, de querer defendernos, y por ahí pues la rabia o la depresión, que nos lo comemos todos nosotros, etc. En cambio, cuando pasaron a un estado de calma, cuando la gente empezó a perdonar esa situación, a perdonar a esas personas, es entonces cuando entraron en equilibrio todos estos diferentes aspectos fisiológicos. Solo en ese momento, porque incluso cuando dejaron de pensar en la persona a la que las estaba causando dolor, aún dejando de pensar, los estados alterados continuaban. Fijaros, o sea, cuando no perdonamos es algo que nos queda ahí, tiene su efecto, ¿vale? Hasta que pensemos en otra cosa totalmente distinta que nos lleve a otro estado, obviamente. Pero en el momento que perdonaban, todos esos se equilibraban y nuestro cuerpo volvía a un estado de regeneración, de memorización, de estado óptimo de aprendizaje. Miramos la importancia de perdonar tanto para la salud del cuerpo como para la salud emocional y tal vez y seguramente también para la salud espiritual. Así que es momento, tal vez, si tenemos algo allí, que seguramente todos tenemos algo que nos cuesta, ir de rodillas ante Dios y decirle: Señor, ayúdame porque yo no puedo.